Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Dios les bendiga, hermanos. Mi pregunta es, si el esposo ha sido infiel más de 3 veces, él siempre pide perdón, cambia, pero al tiempo vuelve y comete el mismo error. ¿Qué hacer? ¿Le perdono o me podría divorciar y casarme de nuevo? Bueno, lo primero que usted va a corregir en su mensaje es la palabra error. No es un error, es un pecado. Llámele las cosas por su nombre. Así de sencillo. Tratemos de llamar las cosas como son. Cuando es pecado, es pecado. Entonces, si el hombre ha fallado más de 3 veces, dice ella, y siempre le perdona, y él cambia por unos días y vuelve a lo mismo, dice, ¿qué debo hacer? ¿Le perdono? ¿Me divorcio? ¿Me puedo volver a casar? Son 3 preguntas. La primera, lo mejor que usted puede hacer es perdonarle. Porque recuerde que el divorcio vino como consecuencia de la dureza del corazón. No fue en sí por la causa que comúnmente nosotros manejamos, sino que si usted lee San Mateo capítulo 19, descubre que cuando los señores fariseos le dicen a Jesús, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? La respuesta de Jesús fue, por la dureza de vuestro corazón. Es decir, no perdonaban. Ahora, que le ha sido infiel 3 veces y si debe perdonarlo, pues Jesús dice, no 3 ni 7, sino 70 veces 7. El perdón no tiene límite. ¿Qué debo entonces hacer? Bueno, primero debo de tomar medidas o debes de tomar medidas relacionadas a tu salud. Segundo, si está en condiciones de soportar esa situación, porque mire que esta semana alguien me ha escrito algo similar, pero de alguna manera diferente. Hay una mujer que tiene su compañero y este tiene otras mujeres. Entonces ella pregunta, ¿está bien que yo tenga vida o intimidad con él? Él es casado conmigo, pero él tiene más mujeres. Si yo tengo intimidad con él, ¿estoy pecando? La respuesta es, no está pecando porque él es su esposo. El que está pecando es él yendo a tener otras relaciones. Pero usted sí tiene que cuidarse. Porque también dice la Biblia que hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Y cuando una persona es desenfrenada en el campo sexual y no tiene una sola pareja, pues es muy posible que en las muchas parejas que tenga por ahí, alguna esté enferma y luego venga y le enferme a usted. Usted tiene que cuidarse. 3. Pero pastor, es que yo ya no soporto. Bueno, en ese caso donde usted ya vea que no puede, que le ha perdonado y que no puede, es interesante que en su iglesia debe de estar la red de familia, el departamento de familia y su pastor. Hable con ellos, ellos le darán una orientación muy adecuada acerca de los pasos a seguir. Con relación que si se puede divorciar, en Colombia existe el divorcio, eso quiere decir que sí se puede divorciar. En razón a que si se puede volver a casar de nuevo, bueno, ya ahí sí tendrías que iniciar un proceso ante el tribunal eclesiástico
para que ellos hagan un estudio, hagan una investigación y al final puedan dar un concepto favorable o desfavorable. Y eso quiere decir que si le llegase a salir desfavorable, usted no podría casarse dentro de la iglesia, o mejor, con ceremonia en la iglesia. Ni ningún pastor podría hacerle ceremonia. Es bueno que le quede claro eso. Pero en caso de que el concepto le saliera favorable, usted no perdería ninguno de sus derechos eclesiásticos. Es decir, podría casarse y en la iglesia le podrían hacer ceremonia. Eso es lo que hasta ahora está reglamentado en la iglesia. Pero le doy un consejo: siéntese, hable, busque la forma de evitar la disolución de su matrimonio, porque no es solamente que me separo de un hombre o de una mujer y ahí termina todo. Hay hijos de por medio. Además de eso, pues siempre será mejor entender que el matrimonio tiene una finalidad y es estar unidos hasta que la muerte los separe. Espero que haya podido satisfacer su inquietud. Mi pastor, por aquí nos preguntan a través de Facebook, nos dicen Dios les bendiga, buenos días. La pregunta mía es, ¿qué pasará en el arrebatamiento con las mujeres embarazadas y con los bebés? Sencillo, el Señor los transformará si son hijos de Dios. Alguien dirá, pero si el niño no se ha arrepentido. Bueno, es que Pablo en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios enseña: ¿qué sabes tú, mujer, si harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes tú, marido, si harás salvo a tu mujer? Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer en el marido. De otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, si una mujer está embarazada y el Señor viene y ella es una buena cristiana, pues nada, serán dos almas que se van para estar con Dios. Aquí hay otra pregunta muy importante y es, ¿está bien decir que el Señor viene determinado mes, determinado día? Y la inquietud surge en razón a un fenómeno que se ha venido dando a lo largo del tiempo en algunos lugares del mundo y que ahora en Colombia, en la costa atlántica, un presunto pastor ha dicho que hoy se acaba todo y se ha encerrado con un grupo de feligreses en un escenario, en una casa. Han renunciado al empleo, han hecho cualquier cantidad de cosas pensando que el Señor viene hoy. La Biblia dice, capítulo 24, el versículo 36 del Santo Evangelio según San Mateo, dice, leamos desde el verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y coloca un ejemplo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, a la hora que menos lo pensemos. Creo que vale la pena hacer un paréntesis para hacer aclaraciones. Ese es el problema de las llamadas iglesias cristianas que se dejan llevar de sueños, de revelaciones, de visiones, de profetas. Ese es el resultado de la predicación de algunos escatólogos que de una manera descomedida se atreven a dar día, año, mes, y entonces los cristianos tienen que aprender a creer a Jesucristo. Él dijo, el día ni la hora
nadie lo sabe. Es decir, cuando usted escuche un mensaje de un predicador de la comunidad que sea, diciendo que Jesucristo viene tal día, dé por sentado que es una falsa doctrina, es una falsa enseñanza, nada tiene que ver con la verdad que estipula la palabra de Dios. Ahora, ¿que el Señor puede venir hoy? Claro que sí puede venir hoy. ¿Que puede darse antes de que terminemos este programa? Claro que sí. Pero también podemos ir al sepulcro y Él sin haber venido. Entonces, el deber de la iglesia es esperar en Dios, no en el tiempo del hombre, sino en el tiempo de Dios. Y además, respetar lo que Dios enseña. ¿Qué enseña? Que Él vendrá como ladrón en la noche. Que a la hora que menos lo pensemos, el Hijo del Hombre vendrá. Que será como en los días de Noé. La gente tenía una vida normal y de repente vino el diluvio y se los llevó a todos. El día que Jesucristo venga, seguramente muchas personas van a estar en muchos quehaceres menos preocupados por las cosas de Dios. Y ese día los sorprenderá. Entonces, aquí lo malo no es que se diga que el Señor viene. Lo malo es que se fije un día, un mes y un año. Porque eso va en contra de lo que la palabra del Señor enseña. El día ni la hora nadie lo sabe. ¿Está claro? Sí, señor. Por aquí nos llega otra pregunta, nos dicen mis estimados hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Tengo una pregunta, una pequeña pregunta, referente al texto bíblico de Cantares, capítulo 2, el verso 7. Nos dice, ¿a qué se refiere este texto en su contexto? Cantares, capítulo 2, el verso 7. Lo primero que usted debe de entender al estudiar el libro de Cantares es que es un poema, ¿ya? Y que se encuentra en la Biblia como un libro inspirado, pero que está dentro de los libros poéticos. Y que allí se manejan unas figuras muy importantes, las cuales los eruditos y los teólogos y los expertos en este campo ubican ciertos eventos, ciertos personajes y los espiritualizan. Entonces leamos el verso 7 que dice: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Para usted entender el pasaje, debe de leer todo el capítulo. Y si usted mira bien, está relacionado con la sulamita que recibe aliento. Habla ella, luego habla Salomón, luego habla la sulamita. Es un diálogo que se da en el desarrollo de la vida de Salomón y que la mayoría de los escritores han llegado a pensar que es el diálogo que en sí se tiene entre la relación que hay de Dios y su iglesia. Sigamos. Pastor, por aquí nos llega otra pregunta. Aquí han llegado muchas preguntas. Sí, señor. Me parece muy importante, dice, Siga. porque el hermano tiene como un conflicto allí en cuanto a su salvación. Dice, Dios lo bendiga, hermano. Mi pregunta, yo soy evangélico, dice él, de la IPUC, pero no me he casado, por lo cual tampoco me he bautizado. Pues mi esposa es evangélica trinitaria, nos dice él. Perdóname que se me fue la pregunta. Trinitaria, y pues tenemos 3 hijos en 22 años de estar viviendo. ¿Me puedo casar con ella ya que hay diferencias doctrinales? Pues si él se llama cristiano y está viviendo en unión libre, pues debe saber que si Cristo viene se va a quedar porque está en adulterio. Tiene que casarse. Tiene que tomar una de 2 decisiones. Se casa a pesar de, es decir, que es un matrimonio en yugo desigual, o se abre de ella.
Pero si de ella tiene hijos, dice, ¿no? ¿Sí? Tiene 3 hijos. Pues si ha convivido con ella y tiene 3 hijos con ella, pues es imposible que no sea capaz de terminar 15 días que le faltan de vida al lado de su mujer. Si la ha soportado tanto tiempo, pues hermano, no se vaya a dejar perder. No le digo que haga, le doy soluciones. Tiene 2. Se casa o se separa. Pero eso sí, recuerde, primero está su salvación. Sigamos. Bien, pastor, por aquí nos están preguntando a esta hora de la mañana, permítame que se me... Yo leo una aquí. Sí, señor. Hermano Carlos, si una pareja que vive en unión libre y no habiendo hijos, y uno de los dos está enfocado y decidido a seguir la vida cristiana, pero el otro no. Si la persona que quiere seguir a Cristo no quiere seguir con su compañera por no gustarle el camino del Señor, ¿él se puede separar? No, es que no son casados, están viviendo en fornicación. Entonces, si una de las partes se quiere casar, pero el otro no quiere aceptar absolutamente nada, pues usted está libre. Usted puede separarse de esa persona y hacer su vida como cristiano. Y el otro verá qué hace en su vida. ¿Ya? Además porque no existe un pacto. No hay nada legal. Simplemente usted lo que tiene es que separarse si la otra persona no quiere casarse o seguir con el Señor y usted no está en condiciones de soportar a esa persona, pues simplemente sepárese. Fue uno de los muchos pecados que usted cometió en la vida. No hay hijos, están a camino. Le recomiendo arregle el problema hoy, porque quién sabe si mañana estemos aquí. Muy bien, pastor, por aquí nos preguntan, nos dicen Dios les bendiga. Mi pregunta es, ¿cómo se da cuenta uno como persona que tiene una raíz de amargura? ¿Cómo puede identificarlo? Bueno, las raíces de amargura que menciona el escritor a los Hebreos está relacionado con el resentimiento que siente una persona contra otra persona por alguna circunstancia. Y la mejor manera de saber si tengo una raíz de amargura es qué siento cuando veo a esa persona que me ha hecho daño. ¿Qué exteriorizo con los demás acerca de esa persona que me ha hecho daño? ¿Qué pienso a solas en relación a esa persona que me ha hecho daño? Es muy fácil. La Escritura dice, ¿quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre? Nadie se conoce mejor que usted. Usted sabe a qué persona le tiene resentimiento, le tiene... No debería de sonar, pero lo voy a decir, le tiene rabia, sí, claro. Le tiene odio. Usted tiene que saberlo. Entonces yo conozco que tengo una raíz de amargura con mi hermano cuando no quiero saludarlo, cuando la persona me busca y yo lo desecho, cuando hablo con alguien y tocamos un tema alucido o aluciendo a esa persona y comienzo a dañarle su honra. Eso me dice que tengo una amargura en el corazón contra mi hermano. Otra pregunta, pastor. Nos dicen a esta hora, ¿cómo hago yo para probar si los espíritus son de Dios o no? Y lo hablo en relación porque hay muchas personas que hoy hablan de Jesús. Bueno, eso se lo va a decir Juan en su carta. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es el espíritu del anticristo. La Biblia dice probar los espíritus de Dios si son de Dios o no. ¿Cómo se sabe que un espíritu es de Dios? Cuando avala todo lo que Dios enseña y no altera la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo entender que un espíritu es de Dios? Cuando
más allá de apariencias, no incita al cristiano a rebelarse en contra de su iglesia, de su pastor. ¿Cómo conocer que el espíritu que está tratando conmigo es de Dios? Bueno, cuando me motiva a ser fiel, a obedecer la palabra, a respetar el orden de autoridad, a vivir en unidad. Porque una de las cosas que ha afectado a muchos cristianos en el último tiempo es que con el argumento de que Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, Dios me reveló, entonces dañan hogares, dividen iglesias, hacen cosas que no convienen. Cuando alguien sale de esa manera, usted simplemente está entendiendo que la persona no está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Yo conocí un caso donde unas personas decían que era el Espíritu Santo el que hablaba por ellos, y entonces utilizaba temas como saquen a fulano de tal para el cañabuzal y del engarrote. Pues eso automáticamente el cristiano tiene que saber que eso no es un espíritu que venga de Dios. ¿Ya? Que vendan todo lo que tienen porque el Señor viene tal día. Pues automáticamente usted sabe que eso no es de Dios. El día ni la hora nadie lo sabe. Entonces aquí lo que tenemos es que madurar en el campo del cristianismo, dejándonos guiar por Dios a través de su palabra. La mejor hoja de ruta para no perderse del camino se llama la palabra profética más segura. No crea tanto a tanto soñoliento, a tanto visionario, a tanto presunto profeta, a tanto presunto apóstol, que usted los escucha todos los días. Dios me dijo, cuando Dios no les ha dicho nada. Lo que Dios tenía que decirle al pueblo está escrito en la palabra. Y se lo digo con autoridad del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo. Y además avalado por la Escritura. Yo testifico a todo aquel que oye y lee las palabras de la profecía de este libro, que si alguno le quitare, Dios le quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Y si alguno le añadiere, Dios traerá sobre él las plagas escritas. Es decir, no demos lugar a ese cuento de que Dios me habló anoche, Dios me reveló, tuve una visión, el profeta me dijo, el apóstol. Eso se llama simplemente amarillismo religioso. Eso nada tiene que ver con la esencia del verdadero evangelio y de la sana doctrina. Así es. Pastor, por aquí nos llega... Déjame, yo respondo una pregunta aquí, ¿le parece? Dice, Dios le bendiga a mi hermano Carlitos, gracias por tanta amistad. Una pregunta, ¿se puede ayunar bebiendo agua o absolutamente nada? Esa es mi duda. Es importante que tengas en cuenta que un ayuno normalmente es el abstenerse de todo. Absolutamente. En mi caso personal, cuando yo ayuno, yo no consumo absolutamente nada. Aclaro, hay otros que consumen agua. En ese caso, yo no me atrevería a juzgar ni a condenar. Cada uno podrá hacer su vida devocional acorde a lo que en sí aprueba según su conciencia. Si usted lleva 2 o 3 días de ayuno sin gustar alimento y quiere consumir un poco de agua, pues es un punto de vista muy personal. Creo que no va a pecar. Pero en mi caso personal, nunca he consumido absolutamente nada cuando estoy a solas con Dios. Sigamos. Por aquí nos dicen bendiciones. La pregunta es la siguiente: ¿el creer que el nombre de Jehová es el nombre de Satanás puede ser blasfemia? Es una blasfemia. Y hay que ponerle cuidado a eso. Y la pregunta yo sé que viene de 2 escuelas. Una que es mesiánica y otra que está relacionada con
comunidad que pertenece a la escuela de la predestinación directa. Entonces, aquí tenemos es que creer como dice la Escritura. El problema de muchos cristianos es que creen como dice la gente, que porque alguien entendió una letra o le dijeron que quería decir eso y él lo creyó, y entonces resultan metidos en camisa de 11 varas. Yo le motivo para que crea como dice la Escritura, reconocer que Jehová es Dios. Eso es lo que dice el Salmo 100. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Algunos salen diciendo que es un nombre femenino, que otros que ese no es el nombre de Dios, pero pues son simplemente conceptos. Nosotros tenemos la palabra profética más segura en nuestras manos. Usted es el que decide si cree los argumentos de los que tienen tiempo para estar en ociosidades o si cree a Dios como dice la Escritura. El llamado es a creer a Dios como dice la Escritura. Sigamos. Dios les bendiga, hermanos. Estoy casada con un hombre divorciado. ¿Mi vida y la de él ya están perdidas? ¿Cómo dijo? Dios les bendiga, hermanos. Estoy casada con un hombre divorciado. ¿Mi vida y la de él ya están perdidas? Pregunta la persona. Eso no lo puede decir ningún hombre si están perdidos o no, porque nadie está puesto como juez para juzgar, salvar o condenar. Textualmente la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué le recomendaría yo a esa persona para que alivie su problema de conciencia? Diríjase al tribunal eclesiástico más cercano y haga la consulta. Ellos le darán la mejor orientación. Yo, en este momento, lo único que puedo decirle es que si usted vive con una persona divorciada o se casó, es que no sé, la pregunta es ¿casado? Sí, dice que vive. No, es que si vive con una persona divorciada, pues están en adulterio, si están... No, está casada, perdón. Si está casado. Entonces, para que usted disipe esa duda, diríjase al tribunal eclesiástico más cercano y haga una solicitud en relación a que le den toda la documentación pertinente de todos los pasos que indique el proceso y espere el concepto que emite el tribunal, y en razón a ello usted podrá de alguna manera aliviar su problema de conciencia. Porque no me quedaría bien a mí decirle aquí está condenado o está muy bien, cuando la iglesia tiene una doctrina la cual los cristianos debemos de acatar. Y alguien dirá, no, es que eso es de los hombres. Jesús, hablando acerca de las normas disciplinarias en el capítulo 18 del Santo Evangelio según San Mateo, enseña que todo lo que decidan 2 o 3 personas que se ponen de acuerdo acerca del campo de la disciplina dentro de la iglesia, dice, será aprobado por Dios. Entonces, cuando el tribunal eclesiástico emite un concepto favorable o desfavorable, es aprobado por Dios, porque es lo que Dios dejó estipulado en la palabra acerca de cómo se debe de llevar a cabo un juicio justo y al final emitir un concepto justo. Bien, pastor, por aquí nos dicen, pastor, yo escucho mucho en mi iglesia orar diciendo de la siguiente manera, yo declaro sanidad, yo declaro prosperidad. ¿Es correcto orar así diciendo, yo declaro? Esa es la desgracia más grande que le ha pasado al cristianismo. Y es que se han dejado afectar del neopentecostalismo. Esa es la teología de la prosperidad. Nosotros no vivimos bajo esa figura. Los cristianos tienen que quitarse esas palabras aprendidas de gente que lo único que han hecho es traer la peor epidemia al cristianismo. Es lo peor que le ha pasado a los llamados cristianos. Es la herejía más grande.
dejarse afectar. Y es desafortunado, pastor, que uno escucha hasta pastores hablando así. Yo declaro, yo le profetizo, dígalo. No. Eso no está en la Biblia. Esa no es la forma de vivir el cristianismo. Usted tiene la palabra profética más segura. Y en la Biblia usted no va a encontrar apoyo para semejante comportamiento que simplemente es la herejía del último tiempo. Así es, pastor. Por aquí nos llega otra pregunta a través de Facebook. Nos dicen: Dios les bendiga. Mi pregunta es: ¿cuándo una persona blasfema contra Dios? ¿Me podrían regalar un ejemplo, por favor? Gracias. Pues el Evangelio según San Mateo se lo enseña cuando hace alusión acerca de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mire, el pecado no perdonable, puede leerlo en Marcos 3. Si usted lee bien, leamos. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra Satanás o contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Cuál es el ejemplo que puedo enseñarle aquí? Que los señores fariseos le atribuían a Satanás una obra que Jesús había hecho. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle a Satanás una obra que solo el Espíritu Santo hace. Por eso en programas pasados hemos dicho aquí que los cristianos tienen que aprender a dejar de hacer juicios que no les competen. Y quiero ir de una manera simple para ilustrarlos. Un creyente viene a la iglesia después de una dificultad espiritual en el día. Supongamos que el hermano X, usted lo vio mal ubicado, haciendo algo que no es acorde a lo que Dios enseña. Y resulta que ese día es el culto de oración o es la escuela dominical, y ese creyente ha venido a la iglesia y ha entendido que ha pecado delante de Dios. Se ha arrodillado, le ha pedido perdón y misericordia a Dios, y en el desarrollo de su vida íntima con Dios, en ese momento de intimidad, ese hombre llora, gime, derrama sus lágrimas, e incluso viene un momento donde habla en lenguas. Entonces el creyente que vio el comportamiento de él horas antes, hace juicios tales como: ¿qué Espíritu Santo va a hacer eso? Y ahí ese cristiano puede estar blasfemando, porque si no es el Espíritu Santo que está en ese hombre que está humillado, ¿quién está? ¿Y quién es usted para que juzgue? Hermano, es que ser cristiano es mucho más que cargar una Biblia. Ser cristiano es vivir como la Escritura enseña. Y el hecho de que mi hermano se falle, peque, no quiere decir que si él se convierte, si él se humilla, Dios no le perdone. Tal vez usted no le perdonará, pero Dios le perdona y no le volverá a tener en cuenta su pasado. Así que hay que poner mucho cuidado con relación a estos eventos
que a causa de nuestro apresuramiento nos puede llevar a cometer errores graves. Alguien puede decir, hermano, y a mí me pasó, ¿y entonces qué? Bueno, vaya, dígale a Dios que le perdone por haberse puesto a atribuirle a otra fuente una obra que Dios hizo en determinada persona, y dígale que usted lo hizo por ignorancia, y por favor, pare, deje de correr, deje de hacer juicios tan a la ligera, que solamente hay uno que tiene esa atribución, se llama Dios. ¿Tú quién eres para que juzgues a tu hermano? Pastor, Dios le bendiga. La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero según un estudio bíblico hecho por un grupo, se puede saber el año. Nos dicen por aquí. La Biblia no dice eso. Eso es el resultado del rebusque del código secreto que se inventó un soñoliento. Sería muy bueno que quienes piensan así entonces terminen como los seguidores de Elena de White, ¿no? No, tenemos la palabra profética más segura. No crea tanta basura, crea lo que Dios dice y se evita problemas. Creo que una de las razones que ha hecho que en mi vida haya tenido muy pocas dificultades es que yo solo he creído lo que Dios dice. Yo escucho cualquier cantidad de predicadores y de diferentes vertientes y estudié en diferentes universidades donde he mirado diferentes planteamientos acerca de la persona, de la interpretación, de la exégesis, y yo no me he dejado mover por ningún concepto de eso. Yo he creído como dice la Escritura. No le ponga vueltas, crea como dice la Escritura, que si usted cree como dice la Escritura, usted le irá bien, no será engañado, estará firme en sus convicciones. Es muy bueno que el pastor nos aclare esto, porque hay bastantes grupos históricamente que se han visto frustrados y su reputación, entre comillas, se ha visto totalmente disminuida porque han salido personas diciendo esto y al final han quedado en vergüenza. Entonces, tengo otra pregunta aquí, pastor. Claro que sí, pastor. Es que aquí me llegan, no sé, pero cualquier cantidad de muchísimas preguntas. Sí, muchísimas preguntas. Mi pregunta, mire lo que es muy interesante. Mi pregunta, ¿los profetas solo fueron en el Antiguo Testamento? Tengo una duda. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 17, donde dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Primero, tenga en cuenta que este es el argumento del que echa mano Pedro para aclararle a los señores que han ido el día de Pentecostés que el movimiento que se está dando ese día no es el resultado de la embriaguez, sino más bien el cumplimiento de la profecía de Joel, capítulo 2, verso 28, donde dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Era una profecía en Joel. El cumplimiento de esa profecía se da en Hechos capítulo 2. Ahora bien, hay varias maneras de mirar la profecía. Una cosa es el oficio profético, otra cosa es el ministerio profético y otra cosa es el don de profecía. Ya lo hemos explicado algunas veces aquí, pero para mí no es molesto volverlo a hacer. Oficio profético hasta Juan. Ministerio profético lo ejercieron todos los que desde el tiempo de Jesús hasta hoy transmitimos el mensaje de Dios. Porque la profecía es simplemente transmitir lo que Dios dice. ¿Ya? Y el don de profecía es algo que es circunstancial y que se da en un momento determinado cuando Dios tiene que hacer algo fuera de lo que ya está. Ahora bien, es importante entender que cuando hablamos del don de profecía, pues la Biblia habla de el don de profecía en capítulo 12 de la carta primera a los Corintios, en la carta a los Romanos,
en la carta a los Efesios, habla de él. En unos habla como don y en otros habla como ministerio. Es bueno comprender que el don de profecía tuvo mucha fuerza en la iglesia primitiva, porque recuerden que la iglesia primitiva no tenían una hoja de ruta a través de la cual ellos se pudieran guiar en relación a toda la normatividad que establece el Espíritu Santo en la vida de hoy en los cristianos para que puedan desarrollar su fe. Así que yo los motivo para que nos devolvamos un poquito. Estamos en el año 35 después de Cristo. La iglesia está reunida, pero como ya estamos bajo la gracia, no podemos predicarle la ley. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Se reúne, y quien dirige el culto y los que se congregan hacen comentarios acerca de lo que Jesús dijo, hacen comentarios acerca de lo que escucharon del apóstol, que dijo, que vio, que Jesús hizo. Pero ahí no se encuentra en sí consignado todo lo que tiene que ver con la normatividad de la gracia para la iglesia salva por gracia. Entonces se congregan y esperan de que el Espíritu Santo se derrame, y en un momento el Espíritu Santo use a un creyente para decirle a la congregación, a través del don de profecía, una enseñanza que evite que el cristiano haga o deje de hacer. Y ese fenómeno usted lo va a ver muy reflejado en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Dice que Pablo: procurad los dones, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas habla misterio, y aunque se edifica a sí mismo, quienes le oyen se quedan sin edificación. Pero el que profetiza no solamente se edifica a sí mismo, sino a los que están con él. ¿Qué era lo que pasaba? Que se había dado un fenómeno en la iglesia donde las lenguas eran el común denominador. La gente venía y todos hablaban en lenguas, pero los simpatizantes o personas no convertidas se iban en ceros con un pensamiento de: es una locura esa reunión, uno no sabe qué están haciendo. Entonces el apóstol dice: para que no se dé ese fenómeno ni ese pensamiento que deja sin edificación a los perdidos, entonces procuren el don de profecía, para que a través del don de profecía hablen en la lengua de la persona que está ahí y que necesita ser edificada. Pero ojo, ese don de profecía, que fue tan interesante en ese tiempo, también llegó a traerle dificultades a la iglesia en Tesalónica. Léase la primera carta a los tesalonicenses y usted va a encontrar que allí se presentó una dificultad de tal magnitud que la iglesia en Tesalónica optó por apagar al Espíritu Santo, es decir, no permitir más movimiento del Espíritu Santo, no aceptar profecía. Y cuando Pablo se da cuenta de eso, les escribe: no apaguéis al Espíritu Santo, no menospreciéis la profecía, porque la profecía había caído en descrédito en razón a que muchos se dejaban llevar de supuestos, de emociones, y haciendo alusión a que era el Espíritu Santo, transmitían mensajes a los congregados que no eran acordes a la fe de la iglesia. Y eso desmotivó a la iglesia cuando se dan cuenta que están siendo de alguna manera engañados. Entonces toman la decisión de no más Espíritu Santo, no más profecía, y nos curamos en problemas o de dificultades. Cuando Pablo se da cuenta, les dice: venga, no manejen extremos. La profecía es una realidad. Ustedes no pueden menospreciarla. Ustedes lo que tienen que hacer es
escucharla y mirar si lo que el presunto profeta dice se ajusta a los postulados cristocéntricos y apostólicos, porque ya Pablo también ha dicho, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces él les corrige dos cosas. Una, ese pensamiento de no darle libertad al Espíritu Santo es grave. No lo apaguen. Al contrario, aviven. Es lo que Pablo le dice a Timoteo en la iglesia de Éfeso. Así que en Tesalónica no pueden apagar la obra del Espíritu Santo. Y tampoco menosprecien la profecía. Ustedes son personas que deben de tener la madurez suficiente, el aplome suficiente como para establecer la diferencia si la profecía viene de Dios o no. Y permítame, yo les refuerzo esta enseñanza con una experiencia personal. Yo estaba en una iglesia por ahí en el año 72 del milenio pasado y del siglo pasado. ¿Cómo estoy de viejo, Pastor Santiago? Y recuerdo que en 15 días se levantaron unos 13 profetas. Y la profecía que decían era quién hacía el culto, cómo lo hacían, y el pastor era un cero a la izquierda. Saquen a Julano del engarrote, vendan las propiedades, Cristo viene tal día. Y el pastor, como era un niño, creía que todo eso era de Dios. Pero ese movimiento se expandió y llegó a oídos de un pastor anciano. Y ante tanto movimiento, el pastor anciano fue y miró el fenómeno. Y de una vez dijo: un momento, hermano, esto no es del Espíritu Santo. ¿Quién le dijo que el Espíritu Santo va a actuar así? Esto es un espíritu de error. Recuerdo que aquella vez, ese pastor anciano se unió con nosotros y estuvimos una semana entera orando y ayunando sin gustar pan ni agua. Y el último día recuerdo que el pastor, con la autoridad del Espíritu Santo, imponía las manos sobre los presuntos profetas y aquellos echaban babasa como perro envenenado. Y ese día la iglesia fue libre. Entonces, hermano, hay que aprender a establecer las diferencias. Hoy ya la iglesia no necesita que un presunto cristiano se pare en medio del culto para decir: un momento, el Espíritu Santo. No, ya tenemos la palabra profética más segura. No hay nada que tengan que decirnos que la palabra de Dios no lo tenga registrado. Por eso a mí no me asusta ni que la tierra tiemble, ni que hayan revoluciones, ni conflictos sociales, ni fenómenos religiosos, ni pestilencias, porque todo lo que pueda suceder ya Dios nos lo reveló en su palabra. Entonces recuerde, establezca diferencia. Oficio profético hasta Juan. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Ministerio profético es la responsabilidad que tiene cada pastor en cualquier parte del mundo de transmitir lo que Dios dice. Es un ministerio profético, del cual habló Pablo en el capítulo 4, el versículo 11 de la carta a los Efesios. El don de profecía, ya dijimos que es circunstancial en el momento que Dios lo determine, pero que no puede ser la hoja de ruta del cristiano, como sucede en algunas comunidades que les viven profetizando hasta qué número va a caer el baloto y quién va a ser alcalde, y se mueren de viejos y ni se ganan el baloto ni llegan a ser alcaldes. Entonces, es bueno, perdonen que hable así tan descarnadamente, pero es que es mejor. Es bien, es bueno ser claros. Ser claros, la gente tiene que reaccionar. Ha llegado el tiempo de dejar de ser niños y ubicarnos como es. Entonces, yo les recomiendo muy respetuosamente: crean a la palabra profética más segura. Cuando usted crea lo que Dios dice aquí, usted no tiene pierde. La Biblia dice que sus pecados son perdonados, créalo. La Biblia dice que se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados,
créalo. La Biblia dice que usted es lleno del Espíritu Santo por creer a Jesús y obedecer la palabra, y que se exterioriza ese poder glorioso a través de lenguas, dones, ministerios, resultados. Créalo. La Biblia dice acerca de la resurrección, créalo. La Biblia dice que usted se va a levantar 1000 años antes de la segunda resurrección. Créalo. Usted tiene la palabra profética más segura. Y si usted le cree a Dios, como dice la Escritura, usted no va a tener pierde jamás. Pero cuando usted cree, como dice el líder de turno, el soñoliento que apareció, el Señor que tuvo la presunta revelación, no seamos niños. Ya es tiempo de gustar el alimento sólido. El tiempo se nos fue.